Gracias, Señor, por tu inmenso amor, por tu inmensa misericordia y bondad, Señor. Gracias, Señor, gracias. En esta tarde, Señor, yo te alabo, yo te bendigo, yo te exalto, te doy gloria, te doy honra y gloria a ti, mi Señor. Bendito seas tú por siempre. Espíritu Santo, hoy en esta tarde, mi Dios, yo te doy, Señor, la bienvenida a este lugar, Señor. Espíritu Santo, yo te pido que hoy desciendas con tu poder, con tu gloria, Señor, sobre este tiempo, Dios Todopoderoso, y que tú derrames, Señor, tu abundante gracia, tu abundante favor y abundante amor, Señor, sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, mi Dios. Bendícenos, Señor, hoy con un bautismo, Señor, de tu amor. Te necesitamos, Espíritu Santo. Te necesitamos, Señor. Glorifícate en este lugar, Dios, hoy. Glorifícate, Señor, en mi vida. Te lo pido, mi Padre, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor, en cada uno de los oyentes, Señor, que se conectarán hoy y los que van a escuchar este video, Señor, en un futuro. Glorifícate, Padre. Glorifícate, amado mío. Glorifícate, Todopoderoso. En el nombre de Jesús, Señor. Te doy gracias, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Buenas tardes a todos que hoy se están conectando con nosotros a nuestro programa Reedifícate. Bienvenidos, les doy gracias por estar allí, por conectarse y a todos aquellos que se van a conectar en un futuro a este programa. Esperamos y estamos orando para que este programa sea de gran bendición para tu vida, para que a través de esta palabra que el Señor ha venido dando cada viernes y en la emisión de este programa puedas experimentar ese crecimiento espiritual para que te puedas fortalecer no solamente en ese fortalecimiento físico, sino especialmente ese fortalecimiento espiritual de nuestra estructura interna. Y que podamos crecer y caminar hacia esa voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces es importante que nosotros podamos tomar esa palabra, recibirla en nuestro corazón, pero también tomar acción de ellos, porque como resultado de esto vamos a tener una cosecha, un fruto, así como cuando nosotros tomamos una semillita, ¿verdad? Y la sembramos en un terreno fértil. Nosotros, si vamos a tener cuidado de esa semilla, vamos a ver que va a llegar un momento en que esa semilla va a comenzar a dar un fruto. Entonces, este ha sido un tiempo donde el Señor ha venido sembrando semillas en tu corazón. Y esas semillas, si tú las has recibido con fe, si tú has puesto por obra esta palabra, esa semilla, ten la plena seguridad que va a dar un fruto abundante en tu vida. Así que hoy nuevamente estamos aquí en nuestro programa Reedifícate, creyendo que la palabra del Salmo 127 que dice que si Jehová no edifica nuestras vidas, en vano son nuestros esfuerzos por construirla. Así que es fundamental que hoy tú puedas tomar esta palabra y sobre todo le pido a Dios que obre a través de esta palabra en tu corazón y puedas experimentar una transformación de tu corazón y una renovación de tu mente. Bueno, hace 8 días nosotros tuvimos nuestro evento y nuestra celebración del Día de las Madres con una conferencia, la cual llamamos Madres las Líderes de Hoy. Fue un tiempo poderoso en el cual recibimos una palabra de Dios que nos fortaleció y nos dio
una luz, una luz y una esperanza de cómo poder nosotros continuar cumpliendo ese papel y esa labor de madre, que en estos tiempos que son tiempos muy difíciles y muy complicados para criar a nuestros hijos, pero hay una palabra de Dios que está por encima de toda dificultad y que nos permite a nosotros darnos esa victoria en la crianza y en el éxito de nuestros hijos. Así que les tengo una buena noticia, ya tenemos nuestros videos listos de las 2 conferencias y el video completo de todo lo que fue el evento. Ya lo tenemos preparado, como les digo, el video completo de todo el evento. Y también tenemos cada una de las conferencias por separado. Las vas a encontrar, vamos a publicar el link mañana en nuestro Facebook, Mujeres de Valor. Ese link te va a llevar a nuestro canal de nuestra iglesia, Revival Church, y ahí vas a poder ver los videos en nuestro canal de YouTube. Cada uno por separado, los videos, porque para que recuerdes ese tiempo, por si no tomaste nota, sea un tiempo para que tú puedas tomar esas notas y puedas también poder poner ese consejo de Dios en tu corazón, pero también ponerlo por obra en ese proceso o en ese cuidado o en ese rol como madre. Entonces les tengo esa buena noticia, así que estén expectantes. El día de mañana vamos a estar publicando estos videos y también recordando pues cada momento de este tiempo que fue nuestra conferencia Madres, las líderes de hoy. Bueno, y hoy les tengo una palabra como siempre poderosa. El viernes pasado, bueno, no pudimos hacer el programa porque obviamente estábamos en la conferencia. Y el tema de la semana pasada, el último tema que nosotros tratamos acá en nuestro programa Reedifícate, de un programa de Mujeres de Valor, estábamos hablando del poder del amor. Pero lo hablamos desde el punto de vista como el poder del amor, de poner esa convicción de que Dios nos ama, de que nuestro Padre Celestial nos ama y de lo que Él, a través de toda la humanidad, cómo Él ha venido demostrando su amor. Pero ahora vamos a vamos a hablar del amor pues ya en otro ámbito que tiene que ver con nosotros, en otro ámbito que tiene que ver de nuestro amor hacia Dios y del amor hacia nuestro prójimo. Así que antes de empezar este programa, quiero orar y poner este programa en las manos de Dios. Si tú me estás escuchando allí, cierra tus ojos y pídele al Espíritu Santo que hoy hable a tu vida. Mira, nosotros no necesitamos, y muchas veces lo repito, una palabra de un hombre o de una mujer. Nosotros necesitamos que sea Dios hablando a nuestro espíritu, que sea Dios con su palabra, como su palabra lo dice, que ella es espada de doble filo, que ella conoce las intenciones de nuestro corazón, y cuando ella penetra, ella corta y separa lo que es de Dios de lo que no es de Dios. Y así es como nosotros podemos experimentar esa liberación, esa sanidad, ese fortalecimiento a través de la palabra de Dios. Entonces hoy pon esa expectativa en tu corazón, pon esa expectativa de que hoy Dios va a hablar a tu vida, que esta palabra va a transformar tu corazón y va a renovar tu mente, te va a llevar a una nueva dimensión donde tú puedas experimentar esa vida plena de Dios, donde tú puedas establecerte en el centro de la voluntad de Dios, en el propósito de Dios, y por consiguiente puedas ver todas esas bendiciones que ya el Señor decretó para tu vida. La palabra de Dios dice que Él dio la orden de bendecirnos y esa orden no será revocada. La palabra de Dios dice que sobre la cabeza del justo hay bendiciones, pero muchas veces esas bendiciones nosotros no las experimentamos o no llegamos a la totalidad de experimentar esa bendición de Dios o esas bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque hay áreas de nuestra vida que primero tienen que ser
puestas en orden de Dios. Primero tienen que ser alineadas al corazón de Dios, a la voluntad de Dios. Y entonces es cuando nosotros vamos a experimentar ese rompimiento en nuestra vida. Así que ponle expectativa a este mensaje, ponle expectativa a esta palabra y ponle demanda al cielo para que en esta tarde el Señor pueda hablar a tu vida, pueda hablar a lo profundo de tu ser y puedas experimentar, salir de aquí bendecida, salir de aquí transformada, salir de aquí cambiada. Entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias por tu inmenso amor, tu inmensa misericordia y tu inmensa bondad. Padre Celestial, yo te pido, Señor, desciende en este lugar. Desciende con tu presencia, Espíritu de Dios. Desciende con tu gloria, Señor. Desciende con tu palabra, desciende con tu revelación, Señor. Y que cada persona, Señor, que está escuchando, Señor, este video, Señor amado, este programa, Dios Todopoderoso, pueda recibir, Señor, una palabra, Señor, de acuerdo a su necesidad, Señor, de acuerdo a lo que esa persona necesita, Señor. Tú la conoces, tú conoces su corazón, los conoces a cada uno de ellos, Dios Todopoderoso. Sabes cuál es la necesidad, Señor. Sabes qué área, Señor, ellos necesitan fortalecer. Sabes en qué área ellos necesitan la revelación de tu palabra. Tú conoces, Señor, dónde necesitan, Señor, ellos recibir luz, la luz del evangelio, la luz de tu palabra, la luz de la revelación de tu palabra. Por eso, Señor, yo hoy te pido, Espíritu Santo, que hoy, Señor, que mi boca sea como tu boca, Señor. Que mi boca sea como tu boca, Señor. Yo clamo al cielo, Señor, para que mi boca sea como tu boca, Señor. Que tu boca, que tú la uses, Señor, como tu boca, Señor, a través de la cual tú hables una palabra que venga directamente del cielo, directamente de tu trono, directamente de lo que hay en tus pensamientos, en tu mente y en tu corazón, Señor, para nuestras vidas, Señor. Te necesitamos, Espíritu de Dios. Necesitamos que hoy, Señor, tú obres en nuestra vida de una manera poderosa, Señor amado. Que traigas esa palabra, Señor, y que esa palabra venga con poder, venga con milagros, venga con prodigios, con maravillas inescrutables, Señor amado. Y que hoy tú te puedas mover con libertad, Señor, en medio nuestro, Señor, y obrar en cada corazón, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias por tu inmenso amor y tu inmensa misericordia y tu inmensa bondad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hoy quiero hablarles acerca la segunda parte de lo que es el poder del amor de Dios. La condición de una vida que se mira, por ejemplo, cuando nosotros miramos la condición de una vida que se mira en fracaso, se mira en dolor, se mira en destrucción, en ruina, es porque esta persona o esta vida no ha conocido del amor de Dios. O sea, hay una carencia del amor de Dios dentro de esta persona. Y si nosotros tenemos esa carencia de lo que es el amor de Dios en nuestra vida, va a ser imposible que nosotros podamos expresar el amor de Dios, que es un amor saludable, un amor fuerte, un amor que va mucho más allá de nuestro entendimiento, que sobrepasa lo natural. Entonces, este tipo de amor es un tipo de amor sobrenatural. El amor de Dios es sobrenatural, por ello su amor es único. Y el amor de Dios es el único que puede restaurar, edificar cualquier vida. Este amor, cuando se ama con el amor de Dios, este amor requiere valentía, requiere decisión y requiere una decisión especial de nuestra voluntad para poder cumplir a su vez lo que es la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros hemos estado hablando, yo les he estado hablando acerca de lo que es edificar nuestra vida o reedificar nuestra vida. Entonces, cuando nosotros reedificamos un edificio
o una vida, la fundación o el cimiento es Cristo. Debe ser Jesús. Dios mismo es el fundamento de esa edificación. ¿Y cuál es ese fundamento? La palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el verbo se hizo carne. ¿De qué está hablando? El verbo quiere decir la palabra. La palabra se hizo carne. ¿Se hizo carne en quién? ¿Quién? En Jesús. Entonces, cuando nosotros estamos edificando nuestra vida, nosotros la edificamos bajo el fundamento de la palabra de Dios. En la palabra de Dios se encuentran los pensamientos, en la palabra de Dios se encuentran los deseos, los anhelos, la voluntad de Dios. Se encuentran las promesas que Él nos ha dado como hijos. En la palabra de Dios se encuentran sus leyes, sus principios, sus mandamientos, a través de los cuales nosotros necesitamos edificar nuestra vida. Nosotros no podemos edificar o conquistar las promesas de Dios si no ponemos por delante el amor. Y la fe no va a funcionar si primero no caminamos en amor. Ahora, puede que uno reciba un milagro a través de la fe, ¿verdad? Y hay milagros, o sea, los milagros se manifiestan a través de la fe, que ese es otro fundamento. Pero si nosotros queremos vivir una vida, edificarla, una vida que tenga éxito, una vida que prospere, una vida que cumpla la voluntad de Dios y el plan de Dios, una vida donde nosotros vayamos de gloria en gloria y victoria en victoria, una vida donde nosotros vayamos de triunfo en triunfo, una vida donde nosotros podamos experimentar la gloria de Dios y podamos experimentar la bendición de Dios a plenitud, necesitamos el amor. La fe no va a funcionar si primero no caminamos en amor. El amor es el primer mandamiento de Dios y con este se cumple toda la ley. O sea, se cumple todo lo que llamamos la ley, viene siendo la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Entonces, el amar es un mandamiento y es un mandamiento muy difícil de cumplir, pero no es imposible cuando tu vida está arraigada y cimentada en el amor. Y es por eso que el apóstol Pablo, cuando hablábamos en Efesios y que lo llevé en el programa pasado, decía que el clamor de él era arraigados y cimentados en el amor, porque solo de esta manera, cimentados en el amor de Dios, arraigados en el amor de Dios, nosotros vamos a poder cumplir este mandamiento de Dios. El amor es la fuerza más poderosa del universo. El amor es la fuerza más poderosa del universo. Y esa fuerza más poderosa, esa es una fuerza que no habrá ninguna tormenta, ninguna circunstancia, ninguna situación difícil que pueda derribar nuestra vida mientras nosotros estemos cimentados y arraigados en el fundamento del amor de Dios. Entonces vamos a mirar Marcos 12 del versículo 28 al 40, dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Cómo está diciendo Dios? Amarás. Dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? O sea, ahí ellos les estaban preguntando, maestro, ¿cuál de todos es el mandamiento más grande? ¿Cuál es de todo? Es el mandamiento mayor. Y miren, esta es una pregunta interesante que los discípulos le hacen a Jesús en ese momento. Ellos les están preguntando, o sea, ¿qué es lo más importante que nosotros tenemos que hacer para agradar a Dios?
¿Qué es lo más importante que nosotros tenemos que hacer como discípulos, como discípulos para agradar a Dios, para cumplir toda la ley de Moisés? Y Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. O sea, Él no le está diciendo, tú vas a amar a Dios un poquito, una medida, un poquito, más o menos, o comes, o una medida ni poquito, ni más o menos, ni so. No, el Señor le está diciendo, o sea, amarás al Señor tu Dios con todo lo que tú tienes. Con todo lo que tú tienes. Y eso implica el corazón. O sea, en el alma están las emociones, están los sentimientos y la voluntad. Nosotros tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, o sea, con todas nuestras emociones, con todo nuestro sentimiento, con toda nuestra voluntad, con toda nuestra mente. Ese es el primer mandamiento de la manera como debemos amar a Dios sobre todas las cosas, ¿ya? O sea, amarlo por encima de todo. Y cuando nosotros hablamos de este mandamiento, quiere decir que no habrá nadie que ocupe este lugar en tu vida, ¿ya? Él tendrá el lugar de mayor privilegio en tu vida. Él tendrá el lugar más importante de tu vida. Él tendrá, Él será la prioridad sobre toda tu vida. En otros programas yo les he enseñado que el Señor decía, no se afanen por qué comerán o qué vestirán, porque los gentiles se afanan por eso. Pero Él dice, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia. Y ese versículo tiene todo que ver con esto. Amarás a tu Dios por encima de todas las cosas. Lo buscarás como tu prioridad. O sea, Él tendrá la prioridad en ti. Y cuando hablábamos del versículo también donde María se le ponía a los pies de Jesús y ella tomó la prioridad de ir a los pies de Jesús para escuchar lo que el maestro estaba enseñando y que el maestro Jesús exhortó a Marta. Entonces ahí vemos cómo en el corazón de María se cumple este mandamiento. Ahí vemos cuando Jesús decía, busca primeramente el reino de los cielos. O sea, poner prioridad, que Dios sea el todo de tu vida. Que Dios sea el que tenga la prioridad en tu vida. Que Dios sea el que se lleve la mayor parte de tu vida. Que el tiempo y todo lo que tú tienes, tú puedas rendirlo a Dios y ponerlo a Él en prioridad, en la prioridad en toda área de tu vida. Que Él pueda ser el primero en tu tiempo, que Él pueda ser el primero en tu servicio, que Él pueda ser el primero en tu trabajo, que Él pueda ser el primero en tu finanza, que Él pueda ser el primero en tu relación de matrimonio, que Él pueda ser el primero en la crianza de tus hijos, que Él pueda ser el primero en tu familia, que Él pueda ser el primero. O sea, allí cuando Dios es nuestra prioridad en nuestra vida y las otras cosas pasan a un segundo plano, ahí se refleja este primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Con todo, o sea, no a media, no un poquito, no, yo le voy a dar un poquito a Dios de mi tiempo, yo le voy a dar a Dios un poquito de mi finanza, yo le voy a dar un poquito a Dios de cabida en mi familia, yo le voy a dar un poquito de cabida en la educación de mis hijos, yo le voy a dar un poquito a Dios en la manera como me relaciono con las personas. No, el Señor quiere nuestro todo, para que Él sea nuestra prioridad, ¿ya? Entonces, ese es el primer mandamiento. Dice, este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea que cuando nosotros
cumplimos el primer mandamiento y el segundo mandamiento, que los dos en realidad se unifican. Esto viene siendo, estos dos están articulados. Tú no puedes cumplir el primer mandamiento sin cumplir el segundo. Y no puedes cumplir el segundo sin cumplir el primero. Se necesitan cumplir los dos mandamientos en sí. O sea, uno es consecuencia de la otra. Si nosotros amamos a Dios por encima de todas las cosas, y es el que ocupa el primer lugar en nuestra vida, tiene toda la prioridad en nuestra vida, entonces como consecuencia de esto vamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces estos mandamientos en realidad se unifican y son uno solo. Y al nosotros cumplir ese mandamiento, al caminar nosotros en el mandamiento de amar a Dios y amar a nuestro prójimo, ese mandamiento va a traer una vida de fructífera. Y entonces nos va a llevar a cumplir el resto de los mandamientos que habla la palabra, o a cumplir toda la ley. Pero si realmente nuestra vida está fundada en estos dos mandamientos, hoy tú te puedes examinar y mirar los frutos de tu vida. Hoy quiero que tú puedas tomarte un tiempo mientras yo estoy hablando esta palabra, mientras yo te estoy predicando esta palabra, y mira tus frutos. Mira tus frutos, si esos frutos que hoy tú estás dando son el resultado de cumplir estos dos mandamientos. El mandamiento de amar a Dios, el mandamiento de amar a tu prójimo. Hoy examínate dentro de ti. Examínate dentro de ti y mira si mi vida está dando frutos como consecuencia de este mandamiento. Ahora, ¿cómo te puedes examinar? Responde esta pregunta. ¿Nuestra vida realmente refleja de que amamos a Dios? Cuando tú te levantas, desde que comienza tu día, ¿cuáles son tus primeros pensamientos? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu corazón desde que tú te levantas? Desde que tú te levantas, ¿dónde le pones la prioridad? ¿A qué le pones la prioridad en tu vida? ¿Cómo te conduces durante el día? ¿Te conduces manifestando este amor? Otra pregunta que te hago. ¿Nuestros frutos demuestran que amamos a nuestro prójimo? ¿Nuestras acciones diarias están demostrando cuánto nosotros amamos a nuestro prójimo y cuánto amamos a Dios? Y como iglesia, como cuerpo de Cristo, ¿estamos realmente caminando en amor? Nuestros frutos nos están llevando como iglesia a dar los frutos del amor de Dios en nuestras relaciones. Entonces, el amar a Dios sobre todas las cosas tiene que ver con un amor ágape. Ágape es un término greco cristiano que se refiere al amor, la forma más elevada del amor. Ese es el amor ágape, el amor que tiene que ver con el amor de Dios. Porque existen varios tipos de amor. Hay el amor filial, que es hacia un ser querido. Está el amor eros, que es ese amor hacia nuestra pareja o hacia la atracción hacia una persona. Hay diferentes tipos de amor. Pero mi mensaje de hoy se llama el poder del amor de Dios. El único amor que puede transformar es el amor de Dios, el amor ágape. Es el único que está llamado a transformar. Y nosotros como hijos de Dios estamos llamados a aportar y a manifestar ese tipo de amor. Y ese es el tipo de amor que realmente funciona, que realmente va a traer resultados a nuestra vida. No es el amor ero, no es el amor filial, no es el amor ni el filial ni el amor ero, es el amor ágape. Y el amor ágape es la forma más elevada del amor. ¿Por qué? Porque
porque es el amor de Dios por el hombre y el amor de Dios y el amor del hombre hacia Dios. Abarca un amor universal, un amor incondicional. Este amor incondicional no está condicionado. No, o sea, yo no ejerzo o no manifiesto el amor, no tomo acciones de amor por una condición, sino por una decisión. Ya. No está condicionado por absolutamente nada. Es incondicional. Tú lo das sin recibir absolutamente nada a cambio. Simplemente amas porque el amor de Dios mora en ti. Y el amor de Dios es esa fuente inagotable que te va a llevar a poder amar a otros incondicionalmente. Este tipo de amor es un amor que trasciende, es un amor que persiste, es un amor que persevera, es un amor que persiste independientemente de la circunstancia. El amor del hombre es un amor que cambia con la circunstancia. Si tu amigo, si tu esposo te trata bien, entonces tú continúas amando a Dios. Si las cosas están saliendo bien en el matrimonio y en tu relación matrimonial, entonces tú continúas unido a esa pareja. Pero cuando se presenta una circunstancia difícil, y allí es donde Dios prueba el amor. Esa es la verdadera prueba del amor. Entonces es allí donde tú decides si porque tú amas a Dios vas a permanecer en esa relación o simplemente te vas a decir, no estoy recibiendo bien, me voy a ir de esta relación. Y estoy hablando si no hay maltrato en la mujer, si no hay maltrato físico, si tu vida no corre peligro. Pero si estás en esa relación y vienen circunstancias difíciles a tu vida, si esa pareja no está cumpliendo tus expectativas, entonces ese amor es probado si tú eres fiel y permaneces a ese amor. Por ejemplo, el Señor, Dios, si nosotros le fallamos a Dios, el amor de Dios no va a cambiar. Si nosotros cometemos errores, si le damos la espalda a Dios, Él continúa amándonos. Él no cambia por la circunstancia nuestra, ni por la condición de nuestro corazón. Su amor es eterno, o sea, no tiene ni principio ni fin. Él permanece para siempre. Permanece intacto. Ese es el amor de Dios. Entonces, a pesar de que nosotros fallamos y cometemos errores y quizás endurecemos nuestro corazón y le damos la espalda a Dios, el amor de Dios, ese amor ágape, ese amor incondicional, permanece allí firme. Permanece allí firme. No cambia. No se envejece. No deja de ser. Es el amor de Dios. Entonces, persiste independientemente de las circunstancias. Y esto refleja la fidelidad de Dios. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que nosotros podamos reflejar también la misma fidelidad de Dios primeramente hacia Él, amándolo a Él, y segundo, amando a nuestro prójimo. ¿Ya? Dios nos llama y nos invita a amarlo, a Él de esta manera, incondicional, a permanecer fiel en nuestro amor por Él, independientemente de las circunstancias que vivimos, de lo que Él quiere darnos, independiente de sus decisiones, independiente de que convenga o no. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros, o sea, cuando verdaderamente amamos con este amor ágape a Dios, nosotros, aunque no se cumpla la voluntad nuestra, aunque nosotros estemos orando y resulta de que Dios en su sabiduría y en su soberanía no contesta una oración, ¿verdad? El amor hacia Dios, este amor no cambie, no le demos la espalda.
Dios, eso es lo que espera Dios y por eso Dios quiere llenarnos de este tipo de amor. Por eso el Señor nos dice que el primer mandamiento es amarlo a Él por encima de todas las cosas. Amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. ¿Por qué? Porque si nosotros podemos amar a Dios de esa manera, aunque venga una circunstancia difícil, aunque no haya respuesta de parte de Dios, aunque Dios nos responda no de la manera que nosotros creamos, nosotros sigamos permaneciendo y creyendo que Dios nos ama y creyendo que Dios nos ama y amarlo a Él independiente que Él conteste o no conteste una oración en nuestra vida. A mí me pasó, mi padre enfermó y bueno, le dio un derrame cerebral y yo estuve orando por él. O sea, yo soy una mujer de fe y hasta último minuto creí que mi padre se iba a sanar. Hasta último momento yo creía cada día y oraba cada día por la sanidad de mi padre y recibía el milagro en fe. Y un día, una semana antes, cuando mi padre, que mi padre muriera, yo estaba orando y el Señor me dijo, suéltalo, déjalo ir. No ores más, suéltalo, déjalo ir. Y son de esas momentos de esas veces que he podido experimentar la voz de Dios tan audible a mi vida. Y yo sabía que era Él. Pero yo no quería aceptar eso. Yo no quería. Yo no quería aceptar que mi papá partiera. Y Él me dijo, suéltalo, déjalo ir. Y yo seguí orando, pero yo sabía en el fondo de mi corazón que mi papá iba a partir. Y una semana antes yo empecé a hacer el duelo y empecé a llorar y lloraba. Y era un llanto que me salía de una manera espontánea porque yo sabía que era la voz de Dios. ¿Ya? ¿Y qué quiero decirte con esto? Y sé que no fue falta de fe. Sé que no fue falta del poder de Dios. Sé que no fue falta del amor de Dios, sino porque el Señor en su soberanía lo determinó así. Pero ¿qué pasó? Llegó el momento en que yo acepté esa voluntad de Dios de la partida de mi papá, porque yo siempre esperaba de que mi padre regresara y pudiéramos tener esa relación de padre e hija como siempre lo había soñado. Y pues eso pues casi que nunca se pudo dar en los últimos prácticamente 2 años de vida, 1 año, pero fue muy efímero. Y me hubiera podido poder disfrutar más a mi papá. Pero ¿qué pasó? De que yo acepté la voluntad de Dios, acepté la soberanía de Dios y acepté esa partida. Pero el Señor fue tan maravilloso que el Señor me confirmó en mi corazón de que Él había partido con Él. Entonces eso fue el regalo más grande que yo pude recibir, esa confirmación de parte de Dios. Pero ¿qué pasó? Mi amor por Dios no cambió. Mi fidelidad por Dios no cambió. Mi servicio a Él no cambió. Mi fe hacia Él no cambió. Y allí es donde Dios quiere llevarnos. Que a pesar de las circunstancias, a pesar de que quizás no recibamos ese milagro como nosotros queremos y a la hora que queremos y de la manera como lo queremos, nosotros podamos tener esa capacidad de amar a Dios por encima de todas las cosas, por encima de las circunstancias. Por eso el amor ágape es un amor que persiste independientemente de las circunstancias. Y ese es el tipo de amor donde el Señor hoy quiere llevarnos. Ese es el tipo de amor donde el Señor quiere llevar a su iglesia, a un tipo de amor incondicional por Él. Por ejemplo, Abraham, Dios lo llamó el padre de la fe, pero su fe le demostró a Dios su amor por Él, su amor incondicional, el amor incondicional de Abraham por Él. Le demostró fe, le demostró
le demostró a Dios que él creía que ciertamente era fiel el que le había hecho la promesa. Pero ¿por qué Abraham tenía tal seguridad de hacerlo? Porque él era poderoso, sí, poderoso fue quien le hizo la promesa. Pero detrás de todo eso, porque Abraham sabía que Dios le amaba, que Dios le amaba. Y que además de eso, y así como Abraham sabía que Dios le amaba y que era fiel y poderoso el que le hizo la promesa, eso fue el valor y la firmeza que le dio a él para entregar a su único hijo, a su único hijo Isaac, después que había sido prometido a él y que a través de Isaac se le había prometido una descendencia como la arena la arena del mar y las estrellas del cielo. Pero ¿qué había detrás de todo eso? Detrás de todo eso estaba el fundamento del amor, de la convicción que Abraham tenía del amor de Dios y del amor de Abraham hacia Dios. Porque tú no puedes accionar la fidelidad ni la fe sin antes accionar el amor. Abraham entregó a su hijo porque amaba a Dios. Y juntamente con eso, creía en la fidelidad de Dios. Creía en el poder de Dios. Y fíjense cómo el Señor lo saca en tremenda victoria, que le provee ese cordero para el holocausto. Y así fue. Dios fue fiel y le cumplió la promesa a Abraham. Entonces, ese es el tipo de amor. Abraham se despojó de todo, se despojó de lo que más amaba, su hijo. Él se despojó de su hijo. Se desprendió del amor de su hijo por Dios. Y así hoy el Señor en este tiempo y en estos tiempos está llamando a la iglesia a que nos desprendamos de todo, a que nos desprendamos de todo lo que este mundo puede tener el primer lugar en nuestra vida, que le está quitando el lugar a Dios. Que podamos desprendernos de todo, así como se desprendió Adán, así como se desprendió el mismo Padre Celestial por su Hijo para entregarlo por nosotros. El Señor quiere que podamos desprendernos de todo y que al desprendernos podamos nosotros mostrarle a Él que verdaderamente le amamos y que Él es el que ocupa el primer lugar en toda área de nuestra vida. Que Él tiene la primicia de nuestra vida, que Él tiene la primicia en toda área de nuestra vida. Eso es lo que el Señor hoy está llamando a la iglesia, porque estamos viviendo tiempos difíciles. La palabra de Dios dice que el amor de muchos se enfriará, que habrá carencia de esa sensibilización, habrá carencia de sensibilizarnos, de compadecernos de nuestro prójimo. Pero cuando nosotros llegamos a esa dimensión de este amor, cuando nosotros llegamos a esta forma más elevada del amor, donde podamos desprendernos de todo para amar a Dios con sinceridad, para amar a Dios por encima de todas las cosas, para amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Entonces nuestro corazón podrá estar libre y podrá estar apto para poder amar a tu prójimo. ¿Ya? Entonces, muchos líderes que Dios levantó desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento tuvieron esta característica. Todos, si nosotros miramos en Hebreo 11:13, ahí nos muestra una galería de los líderes del Antiguo Testamento. Nos muestra que hoy los podríamos llamar los generales de la fe. Estoy hablando de Enoc, estoy hablando de Noé, estoy hablando de Abraham, de Sara, de Isaac, de Jacob, de José, de Moisés, de Rahab, de Gedeón, de Sansón, de David, de Samuel, de Daniel, de Esther, y así hay una galería de todos esos líderes que hoy
hoy en día, a través de la palabra, nos inspira su liderazgo, nos inspira su fe, nos inspira lo que ellos hicieron. Pero detrás de todo eso estaba la característica, ellos tenían algo en común. La fe, pero sobre todo tenían la característica del amor de Dios, de ese amor ágape, de ese amor que habla del primer mandamiento, de amar a Dios por encima de todas las cosas. Dice Hebreos 11:13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos por esta tierra. Y dice el versículo 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿De qué estaban hablando? Estaban hablando de la venida del Mesías. Estaban hablando de ese cielo y esa nueva tierra. Estaban hablando de esa ciudadanía celestial, de esa nueva Jerusalén, de esa tierra prometida que se les prometió, del reino, de ese reino de Dios. Estaban hablando, ahí se habla de que ellos murieron esperando esa promesa, esperando la promesa del Mesías. Ellos murieron esperando la promesa de la venida del Mesías y de la segunda venida del Mesías y de lo que representa todo el plan de redención en una eternidad con Cristo. Y ellos, y dice aquí, alcanzaron buen testimonio por medio de la fe y no recibieron lo prometido. Sin embargo, ellos pagaron un precio donde le demostraron cuánto amaban y creían en Dios. Y ahí en hebreo podemos ver cómo se les resalta a ellos su fe. ¿Ya? Entonces, su fe fue una demostración de la fidelidad y del amor incondicional a Dios. Y dice en el versículo 16 que Dios no se avergonzó llamarse Dios de ellos, porque ellos tenían esta característica. Ahora, el segundo mandamiento es el amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice Juan 14:15, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Si nosotros verdaderamente amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, entonces el resultado de eso va a ser que nosotros vamos a obedecer los mandamientos de Dios. ¿Y cuál es el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la Biblia nos enseña en Mateo 7:12, dice, así pues, hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes, porque eso se resume la ley y los profetas. ¿Cómo demostramos que amamos a Dios? Cumpliendo sus mandamientos. ¿Y cuál es el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo nosotros damos ese fruto de ese mandamiento? Cuando nosotros hacemos por nuestro prójimo lo que nos gustaría que hicieran con nosotros. En otras palabras, o sea, nosotros no vamos a hacerle el daño que nosotros no queremos que nos hagan, nosotros no lo vamos a hacer con nuestro prójimo. Si a nosotros no nos gusta que murmuren de nosotros, entonces nosotros no vamos a murmurar contra nuestro prójimo. Si nosotros no nos gustan que nos critiquen, no vamos a criticar a nuestro prójimo. Si nosotros no nos gustan que nos calumnien o que hagan falsas difamaciones, que nos juzguen, entonces nosotros no vamos a hacer eso con nuestro prójimo. Si nosotros no nos gustan que nos humillen, nosotros no vamos a humillar a nuestro prójimo. Si nosotros no nos gusta que nos menosprecien, que nos humillen, que nos pisoteen, entonces nosotros no vamos a tener ese tipo de acciones con nuestro prójimo. Si nosotros no nos gusta aquellas cosas que a nosotros no nos gustan que nos hagan, entonces nosotros no vamos a hacerlas con nosotros. Nosotros vamos a hacer todo lo contrario por nuestro prójimo.
Si nosotros nos gusta que cuando nos toquen la puerta y comes y nos extiendan la mano para ayudarnos porque hay una necesidad, de manera sincera, entonces, y nos gusta que nos extiendan la mano, entonces nosotros también vamos a extender la mano a nuestro prójimo. Y estoy hablando de la manera sincera. Si a nosotros no nos gusta que se nos aprovechen de nosotros, nosotros no vamos a aprovecharnos de los demás, no vamos a aprovechar de la inocencia de los demás, no vamos a aprovechar de la buena voluntad de los demás, de la bondad de las demás personas, del amor de las personas, de la misericordia. Nosotros no vamos a abusar de esas cosas. De eso habla esta palabra, de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, de no juzgar, de no buscarle la paja en el ojo a tu prójimo, sino que tu labor sea edificar, sea levantar, sea restaurar, así como Dios hace con nosotros, así como Dios hizo con nosotros. Que si nuestro prójimo cayó en pecado, nosotros ahora le vamos a caer y vamos a juzgarlo por su pecado. La palabra de Dios dice que el amor cubre multitud de faltas, multitud de fallas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que con la misma gracia que el Padre Celestial nos cubrió todos nuestros pecados, nuestras iniquidades cuando estábamos fuera de Él, y que diariamente lo hace, porque la palabra de Dios dice que el justo 7 veces peca, que no hay ni un solo justo sobre la tierra. Entonces, con esa misma gracia, ese mismo amor y ese mismo perdón con que nos cubre el Padre, nosotros como hijos de Dios, que si amamos a Dios y obedecemos un mandamiento, con esa misma gracia vamos a cubrir a nuestro hermano, a nuestro prójimo, y lo vamos a levantar, lo vamos a edificar a nuestro prójimo. Entonces, este tipo de amor que es, el Señor quiere que amemos con un amor fraternal. Es el tipo de amor entre amigos, hermanos, enmarcado en el asiento del amor ágape de Dios, la forma más elevada del amor de Dios. Pero este debería ser el estado normal entre los hermanos hoy. Este debe ser el estado normal de los hermanos hoy. Este tipo de amor. Cuando nosotros miramos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2 y el capítulo 3, ¿cómo eran esos primeros cristianos? Esos primeros cristianos decían que tenían todas las cosas en común, que compartían el pan con alegría, con sencillez de corazón. Y así, ¿por qué? Porque el amor ágape de Dios estaba en ellos. Y este es el tipo de amor con el que el Señor nos llama a amarnos entre hermanos como cuerpo de Cristo. Este es el tipo de amor que Dios nos llama a amar a nuestro prójimo. Este debería ser nuestro estado normal entre los seres humanos. Esta manera de amar. Pero necesitamos relacionarnos primeramente, pero nosotros no podemos dar este tipo de amor si primeramente no vamos a la verdadera fuente. ¿De dónde viene este tipo de amor? ¿De dónde viene este tipo de amor? Este tipo de amor viene de la fuente, viene de Dios. Él es nuestra fuente principal de donde nosotros debemos tomar este amor. Por eso es importante nosotros tener una revelación del amor de Dios por nosotros. Por eso les traje el primer programa. Yo no les podía enseñar este tópico sin antes no poner el fundamento de la convicción del amor de Dios hacia tu vida. ¿Por qué? Porque la fuente sobre la cual nosotros vamos a tener acceso y vamos a tomar ese amor se llama Dios. Y si tú no estás convencido de que Dios te ama, no vas a poder estar convencido de dar ese amor hacia tu prójimo. Él mismo nos prometió que su amor sería derramado en nuestros corazones. Para ello tenemos una promesa de parte de Dios. Él nos prometió que su amor, el amor de Dios,
su amor sería derramado en nuestros corazones. O sea, ese tipo de amor ágape, ese tipo de amor incondicional, esa fuente de amor superior, Dios la prometió que sería derramada en nuestros corazones. Y lo hablo en Romanos 5:5. Dice, y la esperanza no nos desilusiona. Y la esperanza no nos desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, ¿por qué mucha gente en el mundo no tiene la capacidad de amar incondicionalmente? ¿Por qué las relaciones se rompen? ¿Y por qué hay tanta división? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta destrucción? ¿Por qué hay tanto dolor? ¿Por qué el ser humano se daña el uno con el otro? ¿Por qué? Porque su corazón está alejado de Dios. Porque en su corazón no mora Dios. Y por eso Jesús lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie puede venir a reconciliarse con el Padre sino a través de mí. Y cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y nuestro suficiente Salvador, ¿qué pasa? De que reconocemos que hemos pecado y pedimos perdón y nos arrepentimos y invitamos a Jesús a ser el dueño de nuestra vida, a ser el que ocupe el primer lugar en nuestra vida, a ser nuestro Salvador, nuestro Redentor. Entonces Jesús va a morar en nosotros, pero a través de la persona del Espíritu Santo. Y a través de la persona del Espíritu Santo, el amor de Dios va a ser derramado en nuestros corazones. Y entonces podremos amar de la manera como Dios ama, de la manera como Dios nos amó. Podremos cumplir el mandamiento de amar a Dios por encima de todas las cosas y podemos cumplir el mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo trabaja el sistema de este mundo, el amor? ¿Cómo lo trabaja? Los que están fuera de Cristo o aún los mismos hijos de Dios, los mismos que nos hacemos llamar cristianos, que todavía permanecemos con costumbres, con cosas, con maneras de pensar y de actuar del mundo. Dice, cuando el amor de Dios es derramado en nuestros corazones, vamos a amar incondicionalmente sin esperar nada a cambio. Porque este tipo de amor es el que proviene de Dios. Este tipo de amor no lo encuentras en el mundo. Este es un estándar que nos lleva a otra dimensión que no tiene nada que ver con lo que nosotros experimentamos en el mundo. Por eso es que en el mundo las cifras de divorcio son altas. ¿Por qué? Porque el amor de Dios, ese amor ágape, no mora en el corazón del esposo ni de la esposa. ¿Por qué vemos muchos hogares y hijos destruidos y padres que no tienen la capacidad de dar este amor y por lo tanto los hijos terminan dañados, terminan desviados? ¿Por qué? Porque este amor no está morando en sus corazones. Entonces dice, en otra dimensión ¿por qué? Porque yo no voy a procurar una relación, una relación, cualquier tipo de relación que sea por lo que otra persona posea. Me puedo beneficiar a mí, por ejemplo, puede ser dinero, pero un momentito que me perdí. Dice, este tipo de amor no lo encuentras en el mundo. Este es un estándar que nos lleva a otra dimensión que no tiene nada que ver con lo que vemos en el mundo de hoy. ¿Por qué? Porque yo no voy a procurar una relación, cualquier tipo de relación que sea por lo que otra persona posea y me pueda beneficiar de ella. Por ejemplo, puede ser el dinero, puede ser su influencia, puede ser cualquier cosa que pueda obtener a cambio. ¿Cómo es el sistema? ¿Cómo es el sistema del amor del mundo? El sistema del amor del mundo está basado bajo la conveniencia. Yo me voy a casar con esta persona por tal conveniencia,
¿de qué me voy a beneficiar de esa persona? Yo voy a hacer un pacto con esta persona o voy a tener amistad con esta persona porque de esta persona me voy a beneficiar. Yo me voy a juntar con esta persona porque de esta persona voy a obtener un beneficio. Ese es el tipo de amor del mundo. Un tipo de amor que está basado bajo la conveniencia, bajo la búsqueda de un beneficio propio. Yo me esta persona me voy a hacer amigo de esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona tiene tal influencia, porque esa persona tiene tal dinero, porque esa persona tiene tal posición. Porque yo en el trabajo me voy a juntar y voy a hacer, como dicen en Colombia, la rosca. Con esta, me voy a meter en la rosca, porque es que si yo me meto en la rosca, de ahí yo puedo empezar a ascender en mi trabajo o en el lugar donde esté, incluso en la iglesia. Entonces formo una rosca porque de esa rosca va a venir un beneficio. Esa es la manera como actúa. Y desafortunadamente y tristemente en la iglesia de Cristo vemos esto que sucede. Que todavía vemos hermanos que están tomando ese tipo están tomando eso del mundo y lo traen a la iglesia y todavía siguen viviendo como hermanos carnales, como si estuvieran en el mundo y no han dado la transición al reino de Dios y su justicia, al reino donde su estándar es caminar en el amor incondicional de Dios, en un amor superior. Y entonces, ¿qué pasa? Que esa es la manera como nos conducimos, tomamos las decisiones para relacionarnos con las personas, porque detrás de eso hay una conveniencia. Tal persona la traigo a mi empresa por una conveniencia. Tal persona, me junto con tal persona porque hay una conveniencia, una influencia, ya sea su fama, ya sea su influencia, ya sea su dinero, ya sea lo que tiene, ya sea algo, su inteligencia. Cuando estoy en el colegio me junto con los más inteligentes. ¿Por qué? Porque me paro ahí a que me ayude a hacer las tareas, a que me ayude a sacar unas buenas notas. Entonces yo, esa persona me junto por una conveniencia. Ya. Y ese es un estándar del mundo. Eso no pertenece a un estándar que tiene que ver con las leyes y los principios de la palabra de Dios. Pero nosotros como hijos de Dios no tenemos necesidad de ello, porque las leyes espirituales de Dios trabajan por nosotros. Cuando nosotros desde nuestro corazón sincero decidimos seguir a Dios, decidimos seguir sus mandamientos, decidimos caminar en el amor de Dios, Dios ya estableció en este mundo, en este universo, ya Él ha establecido leyes espirituales que van a trabajar en favor de los hijos de Dios. Leyes espirituales que van a trabajar en favor nuestro. Ya, en favor de nuestra vida, sin nosotros tener que caminar con esa mentalidad de que yo me voy a juntar con tal pastor, incluso con tal pastor, con tal persona, porque es una persona que tiene tal influencia. Nosotros no necesitamos como hijos de Dios de eso, porque ya hay unas leyes espirituales establecidas por Dios, que estas creas o no las creas, se van a cumplir en tu vida. Ya. Y si nosotros obedecemos la palabra de Dios, sus mandamientos, entonces dice Deuteronomio 28, dice: si obedecieres atentamente la voz de Jehová tu Dios, vendrán como consecuencia estas bendiciones. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que escuchar la voz de Dios, lo que el Señor nos dice que tenemos que hacer. Y tenemos que al accionar eso que el Señor demanda de nosotros hacer. Y como consecuencia van a venir sobre nosotros una serie de bendiciones que ya están establecidas, ya están decretadas desde el cielo para que se cumplan en tu vida como hijo de Dios. Es parte de tu herencia. Ya. Entonces, hay unas leyes espirituales que se cumplen. Nosotros como hijos de Dios no tenemos que caminar bajo los estándares y las leyes o creencias de este mundo.
No tenemos que movernos, nosotros ya salimos del mundo. Ahora estamos establecidos en el reino de Dios, con nuevos estándares, con nuevos estándares de vida, con unas leyes completamente diferentes, con unos principios completamente diferentes del reino de las tinieblas, del mundo, del sistema como opera este mundo. Este mundo tiene un sistema diferente, el de las leyes de su reino y su justicia. Necesitamos salir del sistema de este mundo para entrar al sistema del reino de Dios, donde va a ocurrir un cambio radical. Cuando nosotros hacemos esa transición, no solamente cuando se experimenta ese nuevo nacimiento en Cristo Jesús, muchos hijos de Dios se quedan en esa nueva vida, no transicionan, se quedan bajo el sistema de este mundo. Pero hoy la invitación de Dios es que podamos entrar al sistema del reino de Dios, donde va a ocurrir un cambio radical. Ahí va a cambiar nuestro corazón y nuestra mente y nuestra manera de pensar de manera radical, para poder caminar en este mandamiento que el Señor hoy nos habla, para poder amar incondicionalmente. Entonces, cuando nosotros lo hacemos, las leyes espirituales del reino de Dios, su justicia va a trabajar en favor nuestro. Entonces, ¿cuáles son esas leyes? Entonces, no debemos movernos en la actitud de yo voy a dar aquello porque voy a conseguir algo a cambio. Generalmente el sistema de este mundo trabaja así. Yo doy y tú me das. Si yo doy, o sea, yo voy a dar porque voy a recibir algo de. El sistema de Dios no trabaja así. Dice, esos son los estándares del reino de este mundo caído y egoísta. O sea, ahí lo que trabaja no trabaja el amor. Ahí lo que va a trabajar es un egoísmo. Ahí lo que va a trabajar es el orgullo. Ahí lo que va a trabajar es ese egoísmo y entonces, ¿qué hacemos? Sobornamos, engañamos, operamos como opera Satanás. Satanás opera bajo el engaño, bajo el soborno. Satanás opera como él engañó a Adán y Eva en el huerto del Edén, a través del soborno. ¿Cómo quiso engañar a Jesucristo en el desierto cuando lo tentó varias veces? A través del soborno, a través del engaño. Y ese es el sistema de este mundo. El sistema de este mundo trabaja a través del soborno, a través del engaño, a través de la conveniencia. Trabaja a través del fraude. Cuando vemos las propagandas de venta y esas propagandas, detrás de esas propagandas de venta hay fraude. Hay engaño, y detrás de ese engaño viene el fraude derechito. Y así es como opera. Entonces, si yo no quiero que a mí me cometan fraude, yo no voy a hacer fraude contra mi prójimo. Si yo no quiero que alguien me soborne, yo no voy a sobornar. Pero, ¿qué pasa? Que hay unas leyes espirituales que el ser humano, los hijos de Dios, muchos hijos de Dios las saben, pero el ser humano no las sabe. Y hay esas leyes espirituales, te voy a hablar una específicamente de esa, que es la ley de la siembra y la cosecha. La clase de semilla que tú siembres, cuando tú estás sembrando una semilla de maíz, tú no vas a esperar recibir mangos. Si tú sembraste una semilla de maíz, lo que tú vas a recoger ahí es maíz. Entonces, si tú vas a sobornar, si tú siembras una semilla de soborno, de engaño, lo que va a venir de vuelta de cosecha va a ser ese soborno y ese engaño. Si tú estás buscando una amistad por conveniencia, ¿qué te va a venir? Esa amistad no va a prevalecer. Pues no estás edificando esa relación sobre el fundamento de Dios. Por lo tanto, son relaciones que cuando vas a ver, se derrumban completamente. Como lo que habla la palabra de Dios,
que o el hombre edificó su casa uno sobre la roca y otro sobre la arena. Cuando nosotros edificamos bajo el soborno, cuando nosotros edificamos bajo la mentira, cuando nosotros edificamos bajo la conveniencia y buscamos una relación por conveniencia, entonces, ¿qué va a pasar? Estás construyendo esa relación bajo la arena. ¿Y qué va a pasar? Cuando venga la tormenta, aún una tormenta leve, va a derribar esa relación. ¿Por qué? Porque no está fundamentada sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo. ¿Y quién es Cristo? La palabra de Dios, el fundamento del amor. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Que lo que uno siembra, eso cosecha. La palabra de Dios dice, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembre, eso segará. Entonces, todo lo que tú siembres, eso vas a cegar. Y ahí se cumple lo que tú no quieres que hagan, lo que tú quieres que haga contigo, lo que quieres que haga contigo, hazlo con tu prójimo. Entonces, si tú cumples este mandamiento de hacer lo que tú quieres que hagan contigo, hacerlo con tu prójimo, tú vas a tener una cosecha de vuelta, vas a tener una cosecha de bendición. Vas a cultivar relaciones que van a ser duraderas, si es que no van a ser eternas. ¿Ya? Entonces, el estilo de vida de Dios es el amor. Es lo que Dios nos llama a hacer. Dios nos llama a vivir un estilo diferente de vida, un estilo diferente al del mundo, al que esté cimentado en su amor ágape. No solo porque es un mandamiento, no solo porque Dios nos amó, y ambos deben ser nuestra principal base para amar, sino también porque también estaremos expuestos a recibir una cosecha de eso. Si nosotros nos movemos de acuerdo a una conveniencia, vamos a tener como resultado una cosecha de esa. Y es por eso que muchas veces nos vamos a encontrar repitiendo ciclos y muchas veces nuestras oraciones no son contestadas por Dios. No es que no quiera Dios contestarnos, no es que Dios no quiera respondernos, sino que más bien debemos examinar nuestro corazón, cómo estamos operando hacia las demás personas. Y ahí tú puedes tener toda la fe del mundo, pero la fe no te va a funcionar. Si tú no estás caminando en este tipo de amor incondicional, la fe no va a funcionar. Y esa es la razón porque muchas veces no estamos en el lugar que nosotros deberíamos estar como hijos de Dios. Por eso nuestra motivación e intereses hacia los demás deben ser guiados por un corazón conforme al de Dios. Nuestras motivaciones deben ser puras, deben ser transparentes, porque ese es el reflejo del amor de Dios en nuestras vidas. El Señor Jesucristo caminó en este tipo de amor, en esta fuerza poderosa sobrenatural llamada amor, y se mantuvo humilde en medio de todo el ultraje que él vivió. Él, por ejemplo, no fue donde Jairo a sanar su hija, porque Jairo era el principal de la sinagoga. Era un hombre con una tremenda influencia, era rico, además de era rico, tenía una buena posición social, tenía una buena influencia. Y ahí lo que nos enseña el pasaje al contrario, Jairo, con toda esa posición y con todas esas riquezas, él se humilla a buscar un milagro para su hija. Y vemos a Jesús fue y sanó a la niña, la sanó porque era parte del plan de Dios, porque era su misión aquí en la tierra y porque su corazón se movía a compasión, al amor por las personas. Y él hizo milagros en gente rica, en gente pobre. Él hizo milagros incluso a mujeres a la mujer adúltera, a mujeres que eran repudiadas por los hombres. Él vino y las levantó de donde estaban. ¿Por qué? Porque él operaba en este poderoso principio que es el amor. Él operaba en el amor del Padre. Él operaba bajo este amor.
Y así fue como él pudo, él iba. Y cuando él salía a predicar el evangelio, se le cruzaba todo tipo de personas. Se le cruzó un centurión, que era un hombre con una autoridad, un centurión romano con una autoridad y que pertenecía incluso, los romanos eran enemigos de Dios. Y sin embargo Jesús sana a su siervo. Sin embargo Jesús sana a una mujer que era repudiada por su flujo de sangre. Jesús levanta de la condición una mujer prostituta. Jesús le da de beber a una mujer en un pozo que tenía diferentes maridos. Jesús viene o sea, en las diferentes dimensiones, clases sociales, Jesús se manejó. Y se manejó humilde y se manejó impartiendo este tipo de amor. Él no seleccionó ni por el uno, ni por el otro, ni porque este era de estatus social, nada. Jesús iba modelando este tipo de amor. Entonces muchas veces nos encontramos que dependiendo quién sea, la influencia que sea, respondemos con tal diligencia. La palabra de Dios dice que el Señor no tiene preferido, que él dice la palabra de Dios que para Él todos somos iguales. Sin embargo, el ser humano y los hijos de Dios muchas veces nos movemos por conveniencia. Ponemos en privilegio ciertas personas cuando Jesús no nos llama ni nos dio ese ejemplo. De poner en privilegio ciertas amistades, ciertas personas, por su condición social, por su dinero, por su influencia. Pero Jesús no fue como caminó, así no fue como caminó. Jesús caminó amándolos a todos por igual. Jesús fue a la cruz y murió por todos y su amor, ahí está demostrado que Él no murió en la cruz por uno y por otro. Él no murió en la cruz por clases sociales. Él no murió en la cruz por influencia. Él no murió en la cruz por ninguna de las cosas en las que hoy incluso la iglesia de Cristo está operando. A Dios no nos llamó a amar de esa manera. Él a todos nos tiene por iguales. Él los ve, Él no tiene favoritos. Que podamos sentirnos como favoritos, hijos de Dios. Pero realmente Dios no tiene favoritos. Para Él a todos nos mira por iguales. Somos por iguales. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hace el hombre? El hombre mira lo que está afuera. ¿Qué hace el hombre? Como hijos de Dios miramos la influencia. Miramos el dinero. Miramos la posición social. Miramos la posición de liderazgo. Miramos la posición de esto, la posición de lo otro, cuánto viaje, cuánto ha hecho, cuánto... Y eso no es lo que Dios nos llama a movernos en el reino de Dios. ¿Cómo nos estamos conduciendo en el reino de Dios? ¿Cómo estamos siendo esos embajadores del reino de Dios aquí en la tierra? ¿Cómo modelamos a Cristo? Ahí vemos el ejemplo de Cristo. Ahí vemos el ejemplo de Cristo. Cristo sanó a la hija de Jairo, la resucitó entre los muertos y resucitó a Lázaro de 4 días. Condiciones sociales muy diferentes. Jesús levantó a una mujer en adulterio. Y asimismo, Él en su ministerio también tuvo mujeres que eran mujeres con buena posición social. Pero a todas las trató por igual. Ninguna de ellas fue superior a otra, ni las puso en posiciones superior a otra. Entonces, porque Él se movía era en el amor y en la voluntad del Padre, en la misión que Él tenía. Ese era su enfoque. Jesús se movía por compasión, no por conveniencia. Y al final de sus días, aún en la cruz del Calvario, su cuerpo fue tomado por un hombre rico, prestigioso, ilustre. ¿Dónde muere Jesús? Jesús muere de la forma más humillante que el ser humano podía morir en esa época. Murió como un delincuente en una cruz del Calvario. Murió en medio de 2 delincuentes, donde Él era puro y santo. Era el Hijo de Dios, Rey.
y muere allí. Pero fíjense que después que él muere, después que Jesús muere, su cuerpo fue tomado por un hombre rico, por un hombre prestigioso, por un hombre ilustre. Ese hombre fue José de Arimatea. Lo toma José de Arimatea y él es quien lo prepara y lo sepulta. Y donde lo sepulta a Jesús era un lugar que el mismo José de Arimatea había cavado en una roca de cerca del Gólgota. O sea, era como decir, como cuando nosotros vamos a los cementerios y hay lugares que son terrenos especiales para gente adinerada y solamente ahí, en esa parte de ese terreno, entierran a la gente adinerada y ahí tú no puedes porque ellos pagaron ese derecho. Asimismo, José de Arimatea, en Mateo 27:57 dice que era miembro ilustre de Sanedrín. Tenía un sepulcro nuevo cavado en la roca cerca de Gólgota, en Jerusalén. Era discípulo de Jesús, pero como Nicodemo lo mantenía oculto por temor a las autoridades judías. Entonces Jesús fue enterrado en un lugar de privilegio. Eso se llama como recompensa de parte del Padre. Porque Jesús fue un hombre humilde que caminó en el amor de Dios. Hoy Jesús es nada más y nada menos que el Rey de Reyes y Señor de Señores sobre todo este universo. Y está sentado nada más y nada menos que a la diestra de Dios Padre. ¿Por qué? Eso fue resultado de lo que Él sembró en su vida aquí en la tierra. Esa fue su cosecha, esa fue su recompensa. Por eso, cuando nuestras motivaciones hacia nuestro prójimo son puras, ¿qué vamos a mostrar? Cuando nuestras motivaciones y nuestro amor hacia nuestro prójimo, nuestras motivaciones hacia ellos son puras, ¿qué se va a reflejar en nosotros? Vamos a reflejar la madurez en nuestro carácter. Vamos a tener una dependencia absoluta de Dios. ¿Por qué? Porque tú vas a decir, mira, a mí no me va a promover esta persona, a mí quien me promueve y me promociona es Dios. O yo voy a andar con esta persona que tiene dinero. No, yo no necesito de su dinero. ¿Por qué? Porque mi fuente de provisión financiera es esta persona. O que yo en mi trabajo me voy a mover de esta manera para ir escalando de una manera sagaz. Yo no necesito de hacer eso como hija de Dios. ¿Por qué? Porque el que me va a dar la promoción en ese lugar no va a ser el hombre, sino Dios. Oh, que yo me voy a juntar con este amigo porque de este amigo voy a conseguir tal cosa. No necesito nada de eso. ¿Por qué? Porque mi fuente es Dios. Es el que me provee todas las cosas. Y el que ya ha provisto todas las cosas. Mi dependencia absoluta es de Él. Porque voy a reflejar ahí mi identidad y mi seguridad como hijo o como hija de Dios. Vamos a revelar quién es nuestra verdadera fuente, de quién verdaderamente nosotros dependemos. Se revelará en nosotros una paz, una confianza total, porque sabemos que Dios tiene cuidado de nosotros. Y vamos a caminar, entonces ya el enojo, la depresión, la frustración porque nos hicieron, porque no nos hicieron, eso no va a tener lugar en nuestra vida. Eso no va a hallar cabida en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nuestro corazón va a estar en paz con Dios. Y nosotros, lo que nos va a mover a nosotros es ese amor de Dios. Así que ahí el enemigo no tiene cabida para traer frustración, para traer enojo, para traer ira. Ahí no va a haber camino. No trataremos de obtener de la gente no tratemos de obtener de la gente lo que solo Dios puede darnos. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Al valor, a la afirmación, a la autoestima, al amor, a la influencia, al favor, la finanza, la posición, la promoción, la gracia, porque todo viene de nuestra fuente que se llama el Padre Celestial. De ahí viene
todo lo que nosotros necesitamos. Así que cuando nosotros nos relacionemos con nuestro prójimo, relacionémonos de una manera pura, de una manera con motivaciones puras. Y no tengamos miedo de entregarnos. El Señor mismo nos mostrará hasta qué medida nosotros podemos entregar a tal persona y qué límites tenemos que poner, porque si es verdad, necesitamos poner límites, pero eso el Señor mismo nos los va a mostrar. Ya. Él mismo se encargará de ponerte en la vía o en el camino de esas conexiones divinas. Él te traerá a tu vida las conexiones divinas, sin que tú tengas que buscarlas, sin que tú tengas que forzar una relación para obtener esas conexiones divinas. Y serán conexiones que verdaderamente van a traer la bendición de Dios, que es la bendición que trae riqueza y que no añade tristeza con ella. Entonces, dependamos solamente de Dios y que nuestra motivación y nuestra búsqueda sea siempre servirle a los demás como Jesús lo hizo. Entonces, les voy a hablar ahora de la conexión de la fe y el amor. ¿Qué significa esto? Hay una conexión absoluta entre la fe y el amor. El Señor nos enseña que porque hay una conexión absoluta entre la fe y el amor. La palabra de Dios dice que cuando nosotros nos presentemos al altar con una ofrenda, antes de que pongamos la ofrenda allí, pero posterior a eso nosotros tenemos que ir y reconciliarnos con nuestro hermano. Tenemos que perdonar a quien nos ha ofendido. Tú no puedes decir que amas a Dios y tu corazón está en ofensa. Tú no puedes decir que amas a tu prójimo si tu corazón está ofendido. Si tú con tu boca estás maldiciendo la creación de Dios. Todos los hombres fuimos creados por Dios. Él es nuestro creador. Y nosotros muchas veces cuando operamos en la falta de perdón y en la amargura, por nuestra boca van a salir palabras de ofensa, palabras que van a maldecir a nuestro prójimo. Y nuestro prójimo es hechura de las manos de Dios. Entonces, si nosotros podemos poner la ofrenda en el altar y creer que Dios va a bendecirnos financieramente conforme promete la palabra. Lleva tus ofrendas al alfolí y hay alimento en tu casa y abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde, dice la palabra. Y reprenderé por ti al devorador. Y tú puedes creer que eso va a suceder. Pero el Señor también dice que cuando tú lleves la ofrenda al altar, tienes que ir a reconciliarte con tu hermano. Entonces, es cuando la fe tuya va a venir a operar esa cosecha de esa ofrenda que diste en el altar. Y necesitas perdonar en tu corazón. No puedes estar maldiciendo a tu prójimo, porque entonces no estarías operando en el mandamiento de Dios, que dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hagas con tu prójimo lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Entonces, si tú no quieres recibir maldición de otras personas, no maldigas. Si tú quieres que otros te perdonen, perdona. Si tú quieres que Dios te perdone, perdona. Así con la misma... Cuando Dios perdona, Él dice que Él toma nuestros pecados y los echa a los profundos del mar y no se vuelve a acordar de ellos. Y cuando nosotros verdaderamente perdonamos a una persona, lo cubrimos con el amor y con la gracia de Dios como Él cubre nuestros pecados y nuestras fallas. Y nosotros esa ofensa la echamos en lo profundo del mar y no nos volvemos a acordar de ella. No hacemos memoria de ella. Y cuando nos acordamos de ello, nuestro corazón va a estar en paz. No va a haber dolor. Inclusive vamos a tener la capacidad de ahora de bendecir a esa persona con nuestra boca. Y desde lo profundo de nuestro corazón. Ahí es donde realmente se ve el fruto de que en ti está operando el fruto del amor. Ya.
el fruto del amor. Hay otro versículo también que dice que en Gálatas 5:6, pues Cristo Jesús ni la circuncisión, ni la circuncisión, ni la incircuncisión vale, sino la fe que actúa por medio del amor. ¿Qué está hablando aquí? Ahí está hablándole, él estaba hablando a los fariseos, porque los que eran circuncisos, o sea, los que eran circuncisos, practicaban la circuncisión, estos eran del pueblo de Dios. Estos como decía, era un pueblo consagrado a Dios. Y eran como que los que estaban cumpliendo la ley. Y los que estaban incircuncisos no hacían parte de eso. O sea, eran los circuncisos eran los santos, santos, santos. ¿Ya? Y los incircuncisos eran los más pecadores, según la ley de Moisés. Pero aquí Gálatas, lo que nos enseña Dios aquí en Gálatas, que ni los que estaban circuncidados ni los que no estaban circuncidados valían nada. Para eso, en pocas palabras, el Señor, esa circuncisión no representaba nada para el Señor, sino la fe de creer en el Hijo de Dios, número 1. Pero dice que la fe que actúa por medio del amor. O sea, esa fe en el cual yo creo en mi Señor Jesucristo, soy salva y soy hija, pero no me quedo allí. Ya, creo en sus promesas, pero no me quedo allí. Sino que hay un segundo ingrediente y una segunda clave, una segunda llave, que era la fe. Era la fe que iba a actuar por medio del amor. O sea, tengo que actuar no solamente en fe, sino que Dios me lleva más allá. Actuar por amor. Por amor. De hecho, la palabra de Dios dice que si nosotros pedimos cualquier cosa que pedimos en oración creyendo, la recibiremos, dice la palabra de Dios. Y ahí dice, ¿qué estás aplicando? El principio de la fe. Pero abajo, más abajo, el versículo dice, pero primero ves y perdona a tu hermano. Entonces, para la fe, el poder de la fe, si no está combinada con el amor, no va a surgir el efecto. De pronto Dios te puede dar un milagro por misericordia, porque Dios y honrará tu fe. Pero hay un poder mayor cuando nosotros accionamos nuestra fe y accionamos el amor de Dios. ¿Por qué? Porque es que el amor es la fuerza más poderosa del universo. Porque es que con el amor nosotros vamos a cumplir toda la ley de par a par, amando a Dios y amando a nuestro prójimo. ¡Wow! Y esto es profundo. Esto es poderosísimo. Lo que el Señor nos está entregando hoy. Entonces, tú quieres tener victorias seguras en tu vida. Opera en la fe, pero opera sobre todo en el amor. Entonces, para que la fe de nosotros pueda trabajar, tiene que estar alineada al amor. Nosotros, por eso, el llamado de hoy es que nosotros podamos permanecer en la línea del amor. Mire lo que dice Juan 5:7, del 7 al 10. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que querráis y os será hecho. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, puedes pedir todo lo que quieras, que te será hecho. Esto no es palabra de Mari, esto es palabra de Dios. Y la palabra de Dios es fiel y verdadera, se cumple. Y dice, en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seas así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. O sea, nos está poniendo el ejemplo. El Padre me ha amado, yo también les amo. ¿Y qué nos dice el Señor? Permanezcan en amor. Permanezcan en amor. Entonces, si nosotros queremos, para nosotros permanecer en la palabra, cuando el Señor nos dice, Jesús nos dice aquí, permanezcan en mis palabras, que yo permanezca en ustedes. ¿Y Jesús qué es? Jesús es amor.
y mis palabras permanezcan en ustedes. ¿Qué está diciendo ahí? Que permanezcan en amor, en mi amor. Si nosotros permanecemos en la palabra de Dios, vamos a permanecer en el amor de Él. Y dice, si guardareis mis mandamientos y permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, ¿qué pasa? De que ese versículo bíblico, esa promesa de Dios que dice que podemos pedir todo lo que querramos porque Él nos los va a dar, tiene una condición. Tú puedes creer que todo te lo va a dar y está bien porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero hay algo mayor. ¿Y qué es lo mayor? Tienes que permanecer en el amor. Y si nosotros permanecemos en amor, estamos permaneciendo en la palabra de Dios. Y si nosotros permanecemos en la palabra de Dios, estamos permaneciendo en Jesús. Entonces, ahí es donde va a ser efectiva nuestra fe con esta promesa. Amén. Amén. El amor es un mandamiento del reino y cuando desobedecemos este mandamiento divino, esto afecta todo. Podremos desaparecernos todo, podemos estar haciendo ayuno, oración, levantándote de madrugada, haciendo las 7 vueltas de Jericó en tu vida, haciendo el ayuno de Daniel, puedes hacer el ayuno de Esther, de Daniel, puedes interceder noche y día y todo, 24 horas, 7 horas, pero si tú no estás operando en amor, no va a pasar nada, porque ahí está el Señor condicionando esta palabra. Podemos tener la unción de Dios en nuestra vida cuando nos aferramos, pero si nosotros nos aferramos a la amargura, a la falta de perdón, a la culpa, a la condición de victimario, y tenemos una condición de víctima, todo esto niega lo que es el amor de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, la fe no actuará porque esos pensamientos negativos se convierten en una fortaleza emocional que va a bloquear el poder espiritual de Dios. Va a bloquear esa promoción en tu vida, va a bloquear ese milagro, va a bloquear esas bendiciones de Dios en tu vida. Dios nos enseñó Dios no nos diseñó para que actuemos con ira. Dios no nos diseñó para que actuemos con resentimiento, amargura. Dios no nos diseñó para que actuemos en murmuración, en juzgar a los demás, en hacerle daño a los demás. Dios no nos diseñó para que estafáramos a las demás personas. Dios no nos diseñó para que actuáramos bajo soborno. Dios no nos diseñó, ese no es el diseño de Dios sobre nuestra vida. Que haya amargura si permitimos que estas emociones negativas se arraiguen en nuestro corazón en vez del amor, eventualmente saldrá por nuestra boca y daremos fruto a todo ello. Y la palabra de Dios dice que lo que nosotros digamos, eso sucederá. Entonces, porque Él nos ha dado poder en nuestra boca, poder en nuestra lengua para dar vida y para dar muerte, para dar maldición y dar bendición. Entonces no podemos esperar que si nosotros estamos maldiciendo a nuestro prójimo, si nos estamos maldiciendo a nuestro esposo, a nuestro hermano, a nuestra familia, ¿sí? A nuestro jefe, a la empresa donde trabajamos, a nuestros líderes, nosotros no podemos esperar que mientras nosotros estemos maldiciendo, estemos llenos de amargura, estemos bajo división, estemos juzgando a los demás, no podemos esperar que nuestra fe actúe. No podemos esperar de que Dios va a obrar un milagro en nuestra vida. Para que nuestra fe actúe tenemos que caminar en amor. Entonces, no podemos esperar hacer todo esto y esperar que nuestra fe funcione. Entonces, si no tienes el poder del amor obrando en tu interior, no puedes decir que amas a Dios y estás permaneciendo en Jesús, porque te haces mentiroso delante de Dios.
Amar a tus enemigos por ejemplo, el Señor dice que amemos a nuestros enemigos. Y esto es un estándar de Dios. Pero esto es algo que en la mente del ser humano, de la mente de un hombre carnal, no tiene sentido. El estándar del mundo de allá afuera te dice que tú tienes que pagar con la misma moneda con la que te hicieron. Pagar daño por daño, ojo por ojo, diente por diente. Pero el Señor dice todo lo contrario. El Señor te llama a amar a esa persona. El Señor te llama a bendecir a esa persona. El Señor te llama a inclusive entregarle la capa, a poner la otra mejilla. Y ese es otra enseñanza. Pero es lo que demanda el Señor. Y esto para el hombre natural no tiene sentido. Es algo estúpido y perdónenme la palabra. Es algo o sea, es irracional. Pero para el hombre espiritual que ama a Dios y que anhela obedecer sus mandamientos, es algo valioso, es una perla valiosa en sus manos. ¿Por qué? Es una llave maestra que va a abrir sus bendiciones, las bendiciones del cielo para su vida. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el hombre espiritual va a saber que esto va a representar todo en su reino. Va a saber que esto significa mucho para Dios. ¿Por qué? Porque le va a poder mostrar el corazón. Acuérdense que la palabra de Dios dice que el hombre natural ve lo externo, pero Dios ve lo profundo de nuestro corazón. Entonces el Señor va a ver el hombre natural, el hombre espiritual. Esto va a ser una llave para abrir las bendiciones de Dios, una llave para mover la mano y el corazón de Dios a su favor. ¿Por qué? Porque él sabe que el Señor Dios se está fijando en lo que está dentro de su corazón. Él escudriña los corazones y ve lo profundo de nuestro corazón, ve nuestras motivaciones. Entonces, si Él ve que nosotros estamos operando en la línea de su reino, de los estándares y principios de su reino, entonces vamos a agradar al Padre Celestial. Y eso va a hacer que el Padre Celestial se mueva a nuestro favor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a aquellos que tienen corazón perfecto. Él no va a mostrar su poder a todos. Él va a mostrar a aquellos que tienen su corazón perfecto. ¿Y qué es un corazón perfecto? Un corazón fiel, que se mantiene fiel a Dios. Un corazón que se mantiene fiel a los mandamientos de Dios. Un corazón que se mantiene fiel amando a Dios. Un corazón que se mantiene fiel cumpliendo sus mandamientos. Un corazón que se mantiene fiel agradando a Dios. Un corazón que se mantiene fiel confiando en Dios. A ellos el Señor les va a mostrar su poder a favor. A ellos. ¿Por qué? Porque es que el Señor está mirando a nuestro corazón. Está escudriñando nuestro corazón. Él está viendo lo que está. Entonces, nuestro corazón va a hacer que Dios se mueva en favor nuestro. Que el Señor se manifieste con poder. El amor de Dios nunca falla. Si caminamos en obediencia a la palabra de Dios, veremos cómo nuestra vida empezará a prosperar. Por eso es que el Señor nos dice, amados, yo deseo que ustedes sean prosperados en todas las cosas. El Señor no dejó nada por fuera. El Señor no dejó ningún área del ser humano por fuera. Él determinó desde la fundación del mundo que nosotros fuéramos prósperos, que fructificáramos, que fuéramos exitosos. En toda área de nuestra vida tuviéramos éxito. En toda área de nuestra vida prosperáramos en nuestra salud, en toda área. Pero Él dice, así como prospera tu alma. Y una alma que prospera es aquella alma que está arraigada y cimentada en el amor de Dios. Amándolo a Él y amando a su prójimo, como a sí mismo. Caminando en el poder del amor de Dios.
Las leyes y principios de Dios son para nuestro beneficio. Nos ayudan a caminar en la voluntad de Dios. Nuestro principal deseo es buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces, si nosotros decimos que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, sus leyes y principios en nuestra vida se van a manifestar. Esa es esa imagen y esa semejanza que el Señor quiere que nosotros reflejemos. ¿Para qué? Para que tengamos éxito en todo. Cuando vamos hacia la conquista de lo que Dios nos ha prometido, encontraremos personas, situaciones difíciles, aun si debemos caminar, pero aún así nosotros estamos llamados a caminar en amor. Su amor nos mantendrá llenos y rebosantes de su gozo, de su paz. Nos mantendrá en seguridad porque va a haber una protección divina alrededor de nosotros. Y si estamos caminando en el amor de Dios, esta fuerza poderosa del universo no nos va a dejar indefensos. No vamos a ser presas fáciles del enemigo. Y el Señor te va a librar de la tentación de que seas arrastrado por tu carne. O sea, el poder del amor de Dios, caminar en este poder, inmediatamente nos blinda contra toda obra del enemigo. O sea, el enemigo no va a poder con nosotros porque no va a tener puerta abierta, no va a tener derecho legal sobre nuestra vida mientras nosotros estemos caminando en este poder del amor. El enemigo no tiene defensa contra el amor de Dios. Al tratar gente difícil, el poder del amor de Dios va a fluir a través de nosotros. ¿Y qué pasa? Que el enemigo no va a tener cabida. No va a tener cabida. No va a tener cabida. Entonces, por último, les pongo el ejemplo de Pedro. Pedro en Juan 21 del versículo 15 al 19, Jesús le dijo a Pedro, le dijo, Pedro en repetidas ocasiones, Pedro, ¿me amas? Y el Pedro le contestó, sí, Señor, te amo. Y luego Jesús le preguntó, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Y ya como que Pedro como que estaba frustrado, ¿qué es la preguntadera, Señor? O sea, por Dios, que te amo, sí te amo. Pero el Señor le estaba diciendo a Pedro, Pedro, si tú me amas, yo te demando mis ovejas. ¿Qué es lo más importante para Dios? Las personas. No hay nada más importante y más valioso en esta tierra y en este universo de todo lo que Dios creó que el ser humano. No hay nada que tenga más valor después de su Hijo que el ser humano. Y por eso Dios le estaba diciendo a Pedro, Jesús le estaba diciendo, Pedro, pastorea. ¿Qué es pastorear? Cuidar, apacentar, cuidar, alimentar, proteger, sanar, restaurar, liberar. Poner su rebaño en el camino y cuidarlo, apacentarlo, alimentarlo. Eso era lo que el Señor le estaba diciendo a Pedro. Y Pedro fue uno de los que negó a Cristo. Lo negó en sus narices. Pedro lo negó frente a frente y lo negó 3 veces. Cuando Jesús se encontraba, lo iban a tomar preso para ya, o sea, acusarlo y hacerle el juicio para que fuera, para matarlo y crucificarlo. Y Pedro, que fue uno de sus discípulos que anduvo con Jesús y vio todas las maravillas que Jesús hizo con él, que Jesús hizo en medio de él. Pedro lo negó en sus narices, enfrente de él lo negó 3 veces. Y sin embargo, miren cómo es la gracia y el amor de Dios sobre Pedro. Que Pedro, el Señor,
lo pone como le dijo, Pedro, tú serás la roca, tu nombre se llamará, tu nombre ya no es Pedro, tu nombre es roca, porque sobre ti voy a edificar mi iglesia. ¿Y quién fue el primer predicador que Dios levantó en la primera iglesia de Cristo, en la iglesia primitiva? ¿Quién fue ese primer predicador? El que se levantó de primero a predicar cuando nacieron los primeros cristianos, cuando nació esa primera iglesia de Cristo. Pedro. Pedro fue el que se levantó, y se levantó ungido y con tal poder a predicar el evangelio. Y de ese momento era que Dios le estaba hablando, Jesús le estaba hablando, que pastoreara, que cuidara a sus ovejas. Y nosotros, como líderes de la iglesia de Cristo, estamos llamados a eso. A veces, muchas veces como líder, lo que primero vemos en el líder es el potencial de lo que él tiene para servirle a nuestra iglesia o a nuestro ministerio. Y se nos olvida de que esa oveja que llega, no importa la edad que tenga, no importa el tiempo que se haya convertido, se nos olvida que primero que todo lo que tenemos que hacer es restaurar, cuidar, apacentar esa oveja. Y se nos olvida mirar esas ovejas como las mira el Señor Jesucristo, como las mira Dios, como el tesoro más preciado que Él tiene sobre este universo. Por eso Él le decía, ¿me amas? Y una manera como nosotros podemos demostrar verdaderamente que amamos a Dios y que amamos a nuestros prójimos es apacentando a sus ovejas. Y este es un llamado para el liderazgo, para ti que tú eres líder. Estás llamado a cuidar, a amar, a apacentar a ese rebaño, a cuidar a ese rebaño, a sanar ese rebaño, a restaurar ese rebaño. Estás llamado a comer, como dice, la perniquebrada, cúrala. La que está herida, cúrala. La que se salió del rebaño, la que está perdida, ve y búscala y tráela y apaciéntala y cuídala, porque a eso estamos llamados. Allí es donde se demuestra el amor de Dios. Y por eso es que Jesús reiteradas veces le dice a Pedro, ¿me amas? Si tú me amas, Pedro, cuida mis ovejas. Apacenta mis ovejas. Y eso es lo que Dios nos está haciendo este llamado hoy en día. Y por último, dice Juan 14:21, el que me obedece el que obedece sus mandamientos, ese es el que me ama. Y este es un estilo de vida de Jesús y lo que lo hizo poderoso. ¿Qué lo hizo poderoso a Jesús? Su amor. Fue el Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? El fruto del Espíritu Santo, uno de los frutos del Espíritu Santo es el amor. Y es el mayor de todo. Es inclusive mayor que la fe. Y esto fue lo que lo hizo poderoso a Jesús. Su amor. Su amor. Su amor. Y primera de Juan 4:16 dice, y si nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama, Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Y como conclusión y para terminar, el corazón de Dios, ¿cuál es? El corazón de Dios es que le amemos a Él, que amemos a nuestro prójimo, que amemos a nuestros enemigos y que no juzguemos a los demás. Que por encima de todo nos vistamos de amor, que es el vínculo perfecto. Que sobre todas las cosas nos amemos los unos a los otros, porque el amor cubre multitud de faltas. Que siempre seamos humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Entonces, hoy el Señor te pregunta, ¿me amas? Hijo, ¿tú me amas? ¿Tú me amas, hijo? Obedece mis mandamientos. Amén. Bueno, con esto quiero terminar el programa del día de hoy. Quiero darte gracias por haberte conectado. Si tú estás allí y nunca has recibido al Señor Jesucristo como tu Señor y tu suficiente Salvador,
Hoy te hago esa invitación de parte de Dios. Te invito a que puedas, a que hoy recibas al Señor como tu Señor y único Salvador. Y cierra tus ojos y haz esta oración conmigo. Dile: Padre Celestial, hoy he escuchado tu palabra y he creído. Creo que Jesucristo es el Señor, que Él es el Hijo de Dios, que murió por mis pecados, que murió en la cruz por mis pecados, y que hoy reconozco que he pecado contra ti y me arrepiento. Pero te pido, Señor, hoy te recibo como mi Señor y mi suficiente Salvador. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Quiero estar contigo por la eternidad. Te pido, Espíritu Santo, que me tomes de tu mano y que no me permitas apartarme ni a la izquierda ni a la derecha de todo el propósito que Dios tiene con mi vida eternamente y para siempre. Amén. Bueno, gracias por conectarte hoy. Gracias por este tiempo. Espero que esta palabra haya reedificado tu vida, haya traído una transformación, un cambio en tu corazón. Y recuerda siempre que si Dios no edifica nuestra vida, en vano son todos nuestros esfuerzos por construirla. Te espero en el próximo programa Reedifícate y seguiremos teniendo más sorpresas y buenas noticias para ti. Muchas gracias, les mando un fuerte abrazo, los bendigo y declaro que el amor de Dios es derramado en tu corazón y que empezarás a caminar en ese poder de ese amor, y que al caminar en el poder de ese amor vas a ver los cielos abiertos a tu favor y vas a ver cómo cada una de esas peticiones que tienes en tu corazón y que están de acuerdo a la voluntad de Dios, comenzarás a ver la manifestación de cada una de ellas. Te bendigo y nos vemos en el próximo programa. Bye, bye. Recibo tu